Un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas en este espacio de divulgación de conocimiento y colaboración sectorial. Yo soy Cecilia Maya, gerente de Mercado de Energía en XM, y para mí es un gusto darles la bienvenida a nuestro segundo Live XM. Este es un espacio dentro del marco de la celebración de nuestros 15 años para aprovechar las herramientas digitales, para generar espacios de interacción en el sector, tanto a nivel, para discutir temas que son de interés a nivel nacional y a nivel global. Esperamos que este espacio nos permita seguir sumando conocimientos y, por supuesto, sumando energías. Hoy vamos a hablar de analítica. Este es un tema que se ha vuelto muy frecuente en las conversaciones de estrategia de las empresas, porque casi todas vemos unas oportunidades muy interesantes allí. Aplicaciones que van desde modelos de calificación crediticia para saber si un individuo o una empresa tiene la posibilidad de acceder a un crédito, hasta cosas más cotidianas como cuál es la mejor ruta por la que puedo llegar a mi oficina. Claro que pues en esta conversación nosotros nos vamos a enfocar en las oportunidades y retos que tiene la analítica para nuestro sector. Ahora, es claro que nosotros tenemos una ventaja enorme y es la amplia disponibilidad de data con la que contamos. En estos días, una investigadora en temas mineroenergéticos ponderaba la disponibilidad de información que tenemos en lo eléctrico como impresionante y altamente confiable. Entonces, en este webinar, pues vamos a conversar sobre esas oportunidades y retos con un grupo de panelistas que vienen de muy diferentes backgrounds y que nos van a permitir una visión bastante integral sobre el tema. Esa es la expectativa que quiero crearles. Ellos representan lo que se ha conocido como la triple hélice, que es un trabajo coordinado entre Estado, industria y la academia. Entonces, antes de presentarlos, les quiero recordar que a su mano derecha encuentran un espacio donde pueden ir escribiendo sus preguntas y vamos a tratar de resolverlas en vivo, pues en la medida en que el tiempo nos lo permita. Ahora, XM en sus procesos misionales y además por la ley, por un mandato legal, pues es el principal repositorio de datos del mercado de energía mayorista y de la operación del Sistema Interconectado Nacional. Nosotros tomamos esos datos para la ejecución de nuestros procesos, que nos demanda una aplicación permanente de técnicas de analítica como series de tiempo para pronósticos de demanda y generación, modelos de anomalías para detectar comportamientos atípicos en la operación del mercado, modelos avanzados de optimización para el despacho, la planeación de la operación y la asignación de obligaciones de energía firme, por poner algunos ejemplos. Ahora, a nivel minorista, tenemos la expectativa de recolectar mucha información del usuario directamente mediante la masificación de medidores inteligentes e Internet de las cosas, para que sea él mismo o alguien a quien él contrate, le entregue esa información, pero enriquecida con análisis que permitan tomar decisiones inteligentes, como por ejemplo, cómo hacer más eficiente el consumo de energía en su empresa o en su hogar. En conclusión, en el sector estamos bastante bien de datos disponibles y vamos a estar mejor. Ese probablemente no es nuestro gran reto. Ahora, esos datos, esa riqueza de datos, para que sean útiles, para agregarles valor, aparece pues como una oportunidad el utilizar las técnicas de analítica avanzada con una jerga que le es muy propia. Ya algunos habrán escuchado estos términos: modelos predictivos y prescriptivos, datos estructurados y no estructurados, definición de modelos óptimos y objetivos de minería de datos, técnicas de agrupamiento y visualización y representación de los resultados. Para todo eso se requiere tres cosas, la combinación de tres cosas usualmente: talento, tecnología y procesos. Ahora, la iniciativa puede ser individual, pero si tenemos un pequeño empujoncito, nudge, como dice Richard Thaler, el economista comportamental, del hacedor de la política, en nuestro caso del Ministerio de Minas y Energía,
pues seguro que el tema avanza mucho más rápido. Pues por eso yo le pido a Julián Zuluaga, director de Energía del Ministerio, que nos cuente cómo desde allí se viene trabajando en aprovechar esas nuevas tecnologías de analítica para el desarrollo del sector y del país. Julián es ingeniero electricista con una maestría en ciencias en ingeniería eléctrica en la Universidad de Wisconsin. Ha trabajado como especialista en transmisión en XM, fue el gerente de operaciones de la empresa de transmisión eléctrica dominicana y docente de varias instituciones de educación superior en este país. Actualmente es el director de energía del Ministerio de Minas y Energía. Julián, ustedes vienen liderando un proyecto con el apoyo del BID que se llama Integración, Interoperabilidad y Analítica Avanzada. Cuéntanos sobre ese proyecto y cómo se articula, cómo hace para articular los diferentes integrantes del ecosistema energético. Adelante, Julián. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. La verdad, para nosotros es un placer como Ministerio de Minas y Energía poder estar participando acá en este foro y transmitir, digamos, lo que estamos haciendo desde el sector y desde el liderazgo del Ministerio para mejorar los flujos de información en el sector y mejorar la toma de decisión. Quisiera que me confirmaran si ya están viendo mi presentación, que un poco va a responder la pregunta que me hace Cecilia. Creo que sí. ¿Me confirman, por favor? Sí están viendo mi presentación. Sí, Julián, adelante. Sí. Ok, perfecto. Entonces, lo que tú comentabas acerca de la importancia de la información, pues yo creo que todos han escuchado esta palabra que hemos difundido mucho y lo que nosotros llamamos la transición energética en la que estamos y también lo que estamos trabajando, que es la transformación del sector energético, y dentro de esa transformación el rol tan importante que juega para nosotros la transformación digital. Y como comentabas, parte de esa transformación digital, digamos, tenemos varias iniciativas y dentro de esa iniciativa tenemos este proyecto que tenemos con el BID. Pero un poco para dar contexto, entonces dentro de esta transformación energética hay unos pilares sumamente importantes y para lograr los objetivos que están ligados a esos pilares, lo que hemos es definido una serie de iniciativas que nos permitan contar con la información requerida para mejorar, digamos, esa toma de decisión que es sumamente importante. Aquí como ejemplo traigo lo que tenemos hoy como estructura o cadena de valor del sector eléctrico, y lo que esperamos en el sector eléctrico es dar una serie de lineamientos de política energética que permitan integrar transversalmente y en todas las direcciones la información que se genera desde el sector y donde el rol del consumidor es sumamente importante. Importante, ¿por qué? Porque todo esto está para darle la mejor información al consumidor para que a partir de ahora tenga el poder de toma de decisión en el mercado. Entonces, a la par con esto, tenemos una serie de tecnologías que nos han potencializado totalmente. Y aquí en la parte de arriba de este slide coloqué el COVID, pues porque efectivamente para el sector minero energético el tema de COVID ha sido un potencializador en términos de una transformación digital. Entonces, para nosotros antes del COVID era impensable que íbamos a trabajar de manera remota 100% en casi todas las entidades adscritas del sector, y es algo que lo hemos logrado y que se ha logrado pues porque tenemos tecnologías disponibles y donde esa innovación disruptiva realmente se ha metido en el ADN del sector. Eso es muy importante. Aquí, digamos, como también tema de contexto, es clave para nosotros que el usuario final tenga dinámica en el sector y que tenga información para toma de decisión, y somos muy conscientes de estos datos que dan las estadísticas y que me gusta compartir, donde
los consumidores afirman que el 90% quiere limitar el dato de su información. 2/3 de esos mismos consumidores dicen, yo voy a dejar que usen mi información si esa información para mí representa valor. Y 1/4 de esos mismos consumidores dicen que comparten información solo si eso va a representar mejor servicio. Entonces es algo que tenemos que tener sumamente presente en todas estas iniciativas de digitalización y descentralización. Entonces, nuevamente, lo que queremos es que dentro de esta transformación el tema de digitalización y descentralización sea un tema totalmente potencializador. Ya iniciamos con unos de los pasos, yo creo, más importantes, que es la integración de los medidores avanzados o medidores inteligentes, donde esperamos que pronto en Latinoamérica lleguemos casi a un 50% de implementación y donde Colombia es uno de los precursores en estas tecnologías y esperamos contar con estos dispositivos que nos van a dar muchísima más información de lo que tenemos. Entonces, ¿en qué estamos? Y ya llegando al detalle de la pregunta de Cecilia, estamos desde que se construyó el COMPES 3839, se tramitó un crédito con el BID por $30 millones que nos permitirá al sector hacer una serie de iniciativas encaminadas a mejorar la toma de decisión, a gestionar la información y a que mejoremos la fiscalización y el control de los procesos que están a cargo de este sector. Como mapa de ruta, pues aquí lo quería poner aquí en el slide, no lo voy a detallar, pero sí me parece muy importante que ustedes conozcan que esto es un trabajo de largo aliento, que es un trabajo de política de gobierno y que estamos comprometidos a que tengamos toda esta información y mejoremos nuestra toma de decisiones. Aquí un poco para que conozcan los montos que se van a invertir en cada una de las temáticas. Ya tenemos desarrollos que se han entregado y que nos han permitido mejorar considerablemente la información. Aquí, digamos, el sector petrolero es uno de los líderes importantes en implementación de modelos de analítica. Pues tenemos empresas como Ecopetrol, que es bien reconocida en su transformación digital. Tenemos el sector de la minería, aquí específicamente en la Agencia Nacional de la Minería, y pues en el sector eléctrico, XM es un referente muy importante. Solo para comentar acá, para hacer estos desarrollos hemos identificado lo que nosotros llamamos ambiciones sectoriales, que lo que hacen es concentrar en temáticas todos los desarrollos de modelos analíticos que vamos a hacer. Entonces tenemos aquí 11 ambiciones sectoriales donde ustedes pueden ver se trabajan todas las temáticas que consideramos prioritarias para el sector y donde ya estamos haciendo el desarrollo de la arquitectura y ya tenemos todos los casos de uso de estas temáticas y estamos en proceso de terminación de contratación de la fábrica de software que nos va a implementar todos estos modelos analíticos. Pues digamos para el desarrollo e implementación de estas temáticas o ambiciones sectoriales, pues lo que hemos hecho es un esquema de priorización que lo presento aquí a grandes rasgos, pero que es muy importante para ustedes y para nosotros también que conozcan cuál es nuestro mapa de ruta. Entonces, esto definitivamente consideramos que nos va a acelerar la transición energética y va a llevar a Colombia a continuar siendo un líder en la transformación y en el sector energético. Listo, muy gracias. A cualquier Cecilia. Inquietud o cualquier profundización que ustedes requieran, la idea es que contaran con información general de lo que es la estrategia del sector en términos energéticos y quedamos atentos a sus inquietudes. Que tengan un feliz día y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Julián. Muy interesante este gigantesco proyecto. Realmente va a necesitar mucho del tema que yo quisiera poner a continuación y es el talento.
realmente la consecución de talento, cuando todas las empresas estamos buscando oportunidades en analítica y cuando pues el sector público, y muy bien hecho, es de gran importancia que aproveche estas oportunidades que le abre la analítica para los hacedores de política y para realmente concretar los objetivos de esa política. Pero eso requiere la formación de talento. Y es un talento especializado porque no es más de lo mismo. Realmente el tema de analítica avanzada nos ha abierto muchas oportunidades, pero también es un reto formar la gente para ello. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conseguimos ese talento? Lo desarrollamos internamente y si lo desarrollamos internamente, realmente sí llega a ese nivel de profundidad que se requiere lograr acá, o recurrimos a la educación formal y ahí viene el rol de las universidades. Y por eso quiero pedirle la participación a Juan David Velázquez, que es otro de nuestros panelistas. Él es ingeniero civil, doctor en Ingeniería en Sistemas Energéticos, fue director del Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión y miembro del grupo Big Data y Data Analytics de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Juan David, cuéntanos un poquito cómo hacemos todos nosotros, sector público, privado, para conseguir este talento. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué están haciendo en la universidad? Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, quisiera hacer una presentación para poder responder la pregunta. Bueno, básicamente sabemos que, la Universidad Nacional, pues primero que todo es agradecer la participación en este ambiente de discusión. Nosotros hemos sido muy, digamos, a ver, un segundito aquí, organizo esto. Bueno, entonces hemos estado muy preocupados por el tema desde hace mucho tiempo. Básicamente estuvimos arrancando en esta temática en el 2014, 2013 más o menos, pensando directamente en cómo deberían evolucionar nuestros posgrados para poder responder ante las nuevas necesidades que planteaba el mundo, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí empezamos un proceso de pensamiento y de creatividad que fue orientado hacia la creación de posgrados, especialmente en el área de analítica. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, Juan David. Listo. Entonces, cuando nosotros hicimos el ejercicio, empezamos a preguntarnos básicamente hacia dónde debíamos apuntar, ¿cierto? Y ahí entró a jugar un tema que era el background propiamente del equipo de trabajo con que estábamos haciendo esa labor. Y les cuento, básicamente el equipo de trabajo del departamento como tal es un departamento que mezcla tanto áreas de inteligencia artificial como investigación de operaciones, como la parte de datos y software, ¿cierto? Y vienen desde muchos años atrás. A raíz de esa concepción, nosotros empezamos a mirar qué se debería hacer para poder abordar el problema, y dado que algunos miembros teníamos un background del sector eléctrico, en estas grandes empresas del sector con los problemas de manejo de datos, hicimos un estudio básico de hacia dónde deberíamos ir, ¿cierto? Entonces, para poder lograr eso, nosotros establecimos una pirámide de trabajo que era esta columna que tenemos acá, donde decimos, bueno, tenemos que responder qué pasó. Entonces, tenemos que hablar de la analítica diagnóstica. Tenemos que responder qué está pasando, la parte de la analítica descriptiva. ¿Qué va a pasar con la predictiva y qué va a pasar y qué decisiones debemos tomar con la parte prescriptiva? Cuando establecimos ese background alrededor de ese punto, trajimos la experiencia que teníamos en nuestros programas de posgrado que vienen de vieja data, que es el programa de Ingeniería de Sistemas, la especialización de investigación de operaciones, la especialización de mercado de energía, la maestría en sistemas energéticos, etc. Y empezamos a buscar cómo se hacía precisamente esa unión para poder hacer eso, ¿cierto? Pensando precisamente como en ese tipo de contexto. Como veníamos del sector privado, del sector energético, sabíamos que había un problema muy grande de manejo de datos y que ese problema se venía trabajando desde hacía muchos años atrás en el sector energético como tal. Entonces, yo lo he dicho en muchas ocasiones, para mí el sector energético no es nuevo en la analítica. Yo pienso que se hacía analítica mucho antes de que lo llamáramos analítica como tal, ¿cierto?
Entonces, desde ese punto de vista, empezamos a hacer una confluencia de qué teníamos que armar, ¿cierto? Para poder satisfacer la necesidad del sector y poder impulsar el desarrollo de la analítica en Colombia. En ese momento, precisamente coincide con un plan del ministerio en el cual se habían fijado como meta tener 300 científicos de datos por año para el país. Eso lo estaban colocando como una proyección más o menos hacia el año 2016. Entonces pensamos, bueno, nosotros cómo contribuimos para poder formar eso. Como resultado, entramos a operar con la experiencia analítica en el 2015. Tenemos una experiencia en inteligencia artificial que creemos que en este momento es el complemento perfecto para ese programa que empieza a funcionar. En este momento estamos en primera corte y tenemos la maestría en analítica que viene operando desde 2017. Nosotros hoy en día tenemos más de 320 egresados del programa que han venido contribuyendo desde distintos sectores y han servido como punto de apoyo precisamente para ir reformando el programa y que es lo que se ha venido haciendo como tal. Listo. Entonces, viene un elemento fundamental y es nosotros qué creemos o qué formación debe tener la persona hoy en día que se forma en este tipo de áreas, ¿cierto? Cuando unimos este pilar de analítica, que es más que ciencia de los datos, porque acá nosotros tenemos una componente muy fuerte en la parte de optimización y toma de decisiones, que es lo que se hace en el sector eléctrico, lo tenemos de allá precisamente como un ejemplo muy claro. Tenemos un core que son las asignaturas de ciencia de datos, analítica predictiva, toda la parte de Big Data y el análisis de decisiones bajo incertidumbre. Como ustedes pueden ver acá en esta parte, pues tenemos ese elemento precisamente acá de decisiones bajo incertidumbre como el elemento que orienta las personas, porque tenemos una condición muy clara que es la siguiente. Tú puedes saber mucho de las herramientas, puedes saber mucho de programación, puedes saber mucho de SQL, mucho de Big Data, pero si tú no conoces el contexto de la empresa, para qué se está tomando la decisión, no se genera realmente el valor al interior de las organizaciones como tal. Entonces, creemos que ese es el core, lo hemos venido trabajando así y encontramos que, dada la tendencia actual, necesitamos también otro programa que complementara y creamos la especialización en inteligencia artificial, donde entramos ya en esos temas de sistemas inteligentes, aprendizaje de máquinas, redes neuronales, etcétera, que precisamente viene a complementar y a fortalecer ese tipo de herramientas. Creemos entonces que hay una movilidad muy clara entre los dos programas que pueden aportar. Esa movilidad se da por un grupo de asignaturas que son optativas entre los dos programas como tal, y ya hemos visto casos inclusive en que chicos que están en un programa se mueven hacia el otro. Entonces, como competencias vemos esto como un gran núcleo de capacitación y de formación que responde a lo que se está haciendo hoy en día. Creemos que todos deben orientarse ya precisamente para poder crear valor en las organizaciones, y a partir de esto entonces entramos a responder la siguiente pregunta, que es básicamente cómo tenemos que abordar desde el punto de vista de la organización los retos analíticos que estamos teniendo como tal, ¿cierto? Entonces, ahí viene un punto que es crucial, que yo lo he visto ya desde la experiencia y desde el trabajo con muchas organizaciones y formando a los muchachos, y es lo siguiente: tú tienes que balancear en la persona una cosa que es la programación, la estadística, el aprendizaje de máquinas, la administración de operaciones, etcétera, que eso es el cuerpo de conocimiento técnico, ¿cierto? Donde, como tú lo dices, realmente se están amalgamando en una sola persona una cantidad de formaciones que ningún programa de pregrado como tal forma de base, ¿cierto? Que por eso lo hace difícil, ¿cierto? Con la experticia en la industria y el problema específico como tal. Y para mí ese es un elemento que es crucial. ¿Por qué? Porque por muy buena formación que se tenga en analítica, si uno no tiene un conocimiento y una experticia directamente del tipo de problemas que aborda, las soluciones realmente no generan valor, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que poder balancear eso precisamente en la formación del capital humano que genere y dé realmente una nueva visión hacia las organizaciones, ¿cierto? ¿Cómo lo balanceamos entonces? ¿Cierto? Si tú tienes problemas que son más de tipo operativo como tal, ¿cierto? Más de, venga, tomamos el problema de poder sacar esta parte descriptiva de los datos, que pues tenemos muchísimos datos, pues alguien que no entienda mucho del problema, pero que sepa hacer las operaciones y te lo hace muy bien, ¿cierto? Pero cuando empezamos a movernos hacia una escala de complejidad más alta del problema, por ejemplo, hablemos de la valoración, por ejemplo, de derivados en el mercado, en Derivex, por ejemplo, donde es un tema ya mucho más fuerte, ¿cierto? Ya por mucho que una persona sepa de las herramientas, se va a quedar corto precisamente
en generar soluciones de valor alrededor de esos temas que son mucho más expertos. Entonces yo pienso que las organizaciones deben tener precisamente un balance entre, bueno, debemos tener gente joven que nos soluciona problemas más de base, ¿cierto? Que son más generales y que pueden ser más comunes a todas las organizaciones, que los vamos formando en experticia en nuestras áreas de sector eléctrico para poderlos llevar precisamente a ese grado de expertos en mercado y que tengan conocimientos de analítica que realmente generen un valor muy alto que otra persona que no tiene ese tipo de formaciones precisamente es capaz de traer a este punto de vista como tal, ¿cierto? Para poder generar la base. Entonces, ahí tenemos que buscar esa formación. ¿Cómo lo hacemos? O sea, la academia en cierto sentido se encuentra limitada a que nosotros podemos proveer la formación de base en las herramientas, tecnologías, el pensamiento analítico, ¿cierto? Pero es en las organizaciones como tal donde se logra la experticia en la industria y el problema específico como tal, ¿cierto? Entonces tenemos que lograr un proceso mancomunado en que la academia y la industria trabajen de la mano formando recursos que tengan altos conocimientos analíticos con alta experticia del problema para que realmente generen soluciones de valor como tal. Y creemos que es donde tiene que ser el aporte más grande de nosotros como universidad como tal, ¿cierto? Ese es básicamente nuestro punto de arranque para poder hacer esto. Y de esta forma entonces creemos que es muy importante la colaboración mano a mano, donde la universidad esté preparando formación que sea específica para el tipo de mercado y el tipo de empresa que se está haciendo, ¿cierto? Y ahí es donde se dan soluciones que son de muchísimo valor para las organizaciones y en las cuales realmente logramos hacer un aporte muy grande hacia la empresa y de la empresa hacia la universidad para que también retransmitamos esos expertices y esos conocimientos a las nuevas personas que estamos formando como tal. Mil gracias, Cecilia. Gracias a ti, Juan David. Muy interesante. Me llevo de tu presentación, pues primero, gracias por darnos un poco de marco desde el punto de vista académico de cuáles son las competencias y realmente lo que deben conocer o en lo que debemos formar estas personas que aspiramos que nos aporten en los temas de analítica en nuestras empresas. Concluyo que la recomendación en cuanto al tipo de personas, si deben venir directamente de la academia formados exclusivamente en analítica o los nuestros que ya tienen un recorrido por la industria y el feeling de cuáles son esas variables, cómo se comportan, etcétera, lo mejor sería un equipo interdisciplinario y colaborativo que vuelve y juega el tema de la triada, que es una triada virtuosa, y es esa coordinación academia-empresa. Muy interesante tu intervención, Juan David. Luego volvemos contigo para otras preguntas. Muchas gracias. Y ahora le doy paso a Diego Álvarez. Él es, en nuestra triada de hoy, él es el representante de la empresa. Él es CEO de una empresa especializada en analítica que se llama Big Bang Data. Tiene una formación como ingeniero matemático, una maestría en ciencias en Modeling and Computer Science y cuenta con 15 años de experiencia, los últimos 5 en su propia empresa como fundador y como CEO. Diego, yo sé que tú tienes una visión bien especial de este tema de conocimiento, pero además nos has preparado algo con relación a los temas de tecnología, procesos que deben tenerse en consideración cuando uno va a abordar estos temas de analítica, no solo para el sector eléctrico, sino para otros sectores que ustedes también han transitado. Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Cecilia, gracias por la presentación. Voy entonces aquí a poner un poco de la presentación y responder la primera pregunta, ¿cierto? Me decías, digamos, la visión que tengo con respecto al talento. Ahí de pronto, dentro de la introducción que haces, no cuentas que soy una persona que también está dedicada como a la parte académica, o sea, lo que indica la importancia que ha adquirido en estos últimos años la analítica en el país, ¿cierto? ¿Cómo se ha visto reflejada, digamos, esa evolución? Ha habido un impulso estatal
Colciencias y Mintic iban a financiar la creación del Centro Tecnológico en Big Data. Yo no tengo conocimiento de que eso se haya llevado a cabo aún. Esa era una iniciativa del 2015, pero en marzo de 2016, y volvemos pues digamos como a este año tan especial, se da el lanzamiento de Caoba, ¿cierto? Que es el Centro de Excelencia en Big Data y Analytics, que es el primero de país en su género. Ustedes todos lo deben conocer, y Caoba es como el all-star del tema de analítica en Colombia. Es cofinanciado por el Ministerio de Tecnologías, Mintic, ¿cierto? Y también con Colciencias. ¿Quién es la entidad ejecutora? La Pontificia Universidad Javeriana, pero fíjense que participan grupos como Nutresa, el Grupo Bancolombia, la Universidad ICESI, EAFIT, Los Andes, IBM, SAS, EMC y el Cluster Creati como aliados estratégicos. Se dan cuenta que son realmente actores muy principales en el tema de analítica. Ahora mirándolo un poquito como en tema de región, ¿cierto? Aquí podemos ver como el índice de evolución digital, ¿cierto? Diego, ¿sí? Discúlpame, tuvimos un inconveniente técnico. Me muero de la pena contigo. A ver si podemos retomar desde 2016. Vale. Espérame un segundito, te confirmo si ya estamos otra vez en el aire. Nos salimos por un momento y vale, pero estamos dando tiempo a la gente para que se reconecte. Entonces, si eres tan amable de empezar. Se cayó el internet para saber a quién colgar. Sí, ya estamos en vivo otra vez. Entonces, Diego, si reanudas tu presentación y disculpa. ¿Quieres que la empiece desde el inicio? No, desde la presentación, desde la PPT. Vale, o sea, desde acá, desde donde estaba presentando. Sí, ajá. Vale, tú me dices cuándo, Cecilia. Ya, por favor, gracias. Listo, perfecto. Bueno, estábamos hablando de que el tema de analítica para mí es un concepto simpático porque, a mi parecer, llevamos bastante tiempo trabajando en el tema, aunque solamente parece que en los últimos 3 o 4 años hemos venido tomándolo como un tema de un boom en el que todas las empresas se quieren montar y la que no está parece como un poco rezagada, ¿cierto? Bajo las investigaciones que hicimos, pues no encontramos estudios detallados sobre el estado actual de la analítica en Colombia, ¿sí? Lo que sí se puede encontrar son algunas cifras de crecimiento de las empresas de consultoría analítica y está muy claro cuáles son los sectores o las principales empresas que han incursionado en el mundo analítico. A partir de esto, entonces, también hay un punto clave, o sea, hay una fecha que podría considerarse como un punto bisagra, que es el 2016, y es en el que se inicia de lleno la analítica en Colombia como un boom. Y es que antes, o sea, eso hay que aclararlo, teníamos unos adoptantes muy tempranos que eran los del sector financiero. Yo recuerdo 2005-2007 empiezan los temas de analítica fuerte en los bancos y pues han venido generando otros adeptos que se empezaron a meter como en el 2016, que son el resto de sectores. ¿Cuáles son esos sectores en los que hoy en Colombia hay un uso fuerte de la analítica? Aparte del financiero mencionado, está el sector gobierno, servicios públicos, petróleos, que ahorita vamos a revisar un ejemplo en particular, ¿cierto? Retail, telecomunicaciones, manufactura, educación, por supuesto, y medios de comunicación que principalmente se enfocan como en temas de redes sociales, ¿cierto? Otro de los indicadores que nos permite ver que ese 2016 fue el punto de eclosión para Colombia en la analítica es que las empresas relacionadas con ese tema han aumentado sus ingresos a una rata de 20 y 40% anual, ¿sí? En este periodo, 2016 a 2019. ¿Listo? ¿A qué se debe de pronto todo esto? Es que, entre otras cosas, ha habido impulso estatal, ¿cierto? Y aunque en el 2015 Colciencias y Mintic iban a financiar la creación del Centro Tecnológico en Big Data y hasta el momento no se ha llevado, sí se pudo en el 2016 dar el lanzamiento de la alianza Caoba,
que es el Centro de Excelencia en Big Data Analytics, ¿cierto? Hay 11 representantes de todos los sectores y pues si ustedes ven los nombres que estamos leyendo ahí, que son la Pontificia Universidad Javeriana, el Grupo Nutresa, Grupo Bancolombia, las universidades EAFIT y CESI, los Andes, empresas de consultoría analítica como IBM, SAS, EMC. Estamos hablando de grandes actores y pesos pesados en tema de analítica que están unidos y que están en esta alianza a cabo a partir de ese 2016. Mirando un poquito más del contexto latinoamericano, vemos aquí una gráfica del índice de la evolución digital para Latinoamérica y el Caribe. Vemos cómo Colombia es uno de los que viene liderando en este tema, ¿cierto? Está en el cuadrante de líderes junto a Chile, por supuesto, México, Uruguay, Costa Rica, Ecuador y Bolivia. Como les dije, quería mencionar unos casos de éxito colombianos. Aquí traje 3, pero definitivamente hay muchos y muchos más grandes que estos. Solo quise mencionar algunos. Y está, por ejemplo, iFood, que permite, dentro de todo lo que ha tenido con modelos de inteligencia artificial, no solamente la parte de domicilio, sino optimizar el sistema de pedidos, disminuir los tiempos de espera de sus socios domiciliarios, entre otras cosas que ha mejorado, ¿cierto? Cubic, con coordinadora, cuenta con un equipo de investigación y desarrollo que han logrado identificar todo el tema del packaging, el peso, dimensiones de un objeto para facilitar que firmas como TCC, 472 y coordinadora puedan tener un trabajo más efectivo, ¿cierto? Entre otras cosas, uno de los productos permite la autogestión de los envíos a través de estaciones o kioscos donde se depositan los paquetes, ¿cierto? Esto para un tema de un usuario final que pueda tener una interacción mucho más amigable, ¿cierto? Y en Ecopetrol cuentan con un bot llamado Lucas que resuelve dudas jurídicas relacionadas con compras y proveedores en lenguaje natural, que esto es un tema bastante importante, ¿cierto? Digamos que ha llevado a facilitar todo esto de los años, de finales de años 90 y primera década del 2000 a hoy. Antes, de pronto, para los que somos mayorcitos, recordamos que era costosísimo tener algún tipo de almacenamiento en donde fuera. O sea, tener un disco duro en la casa era costoso, acceder a la nube era costosísimo y el tráfico no era tanto. O sea, recuerden que para nosotros descargar una canción era un logro inmenso y las canciones o videos musicales eran del orden de megas. Ahora descargamos cosas de gigas en cuestión de minutos, ¿cierto? Entonces aquí vemos una gráfica como el tráfico global anual del Internet en términos de zettabytes ha subido de forma impresionante. O sea, si hicimos ese cambio al 2017, imagínense cómo vamos a estar en el 2027. Y el tema del costo en términos de dólares por gigabyte, pues ahora piensen en esta locura. En el 97 almacenar un gigabyte valía $500, algo que hoy encontramos por menos de $1, ¿cierto? Vemos entonces que hay 7 tecnologías clave, ¿cierto? Que es el resultado de la iniciativa de transformación digital presentada en el Foro Económico Mundial, ¿cierto? Y la mayoría de estas tecnologías se aplican a la gestión del ciclo de vida de los activos, optimización de la red eléctrica y segregación de los servicios integrados al cliente, ¿cierto? Estas son las 7 cosas que ya tienen que ver como de pronto con lo que nosotros queremos orientarnos, que es la parte eléctrica. Justamente metiéndonos al sector eléctrico, ¿cierto? Volviendo al tema que les digo, o sea, para mí es simpático porque el nombre de analítica lleva poco como tal, pero llevamos haciendo cosas de rato, ¿cierto? Sin embargo, la nueva ola de la revolución industrial ha traído cambios profundos en los sistemas eléctricos, principalmente debido a 4 cosas. El aumento en la capacidad informática de los procesadores comerciales. Antes teníamos procesadores de 1 MHz y ahora tenemos procesadores de más de 4 GHz, o sea, estamos hablando de muchísima evolución. Tenemos que esos procesadores, aunque aumentaron, no tienen costos demasiado locos, sino que hasta ustedes mismos en su casa tienen su Core i5, su Core i7 y son procesadores relativamente rápidos y muy baratos. El aumento en la capacidad de las redes de comunicación permite que los procesadores y sistemas digitales se combinen entre sí y multipliquen la capacidad de procesamiento e indirectamente hacen que haya mucha más generación de información
y por eso digamos que ha venido también la tendencia del Big Data últimamente. Lo último es el desarrollo de nuevos algoritmos para el análisis y la gestión de los datos, ¿vale? Entonces ahí hay un tema, y es que aunque nosotros teníamos temas de analítica y algoritmos que funcionaban desde la década de 1960 o antes, pues depende de la literatura como a la que uno se quiera pegar, pues ahora hemos venido evolucionando con temas mucho más avanzados. ¿Qué objetivos hay como de alto nivel en el tema del sector eléctrico, cierto? Yo quisiera tocar 3, que son la seguridad, ejemplos, la integridad de las represas, integridad del sistema y el equipo hidroeléctrico, el tema de sostenibilidad o ambiental, que son niveles de agua, flujos ecológicos, los impactos del cambio climático, que es otro de los temas de moda, por más que haya algún sector en el mundo que no lo crea, pues yo siento que es una realidad, calidad del agua, manejo de peces, etc. Y en tema comercial, que es donde yo siento que ha empezado, o sea, es donde más se ha explorado en el tema del sector eléctrico, como ahorita hablaba Julián, y es la operación a corto plazo de las centrales como decisiones estratégicas de inversión a largo plazo. ¿Listo? ¿Qué planes de implementación se tienen? Entonces, para cumplir esos objetivos, hay diferentes etapas de vida del proyecto como se nos trabaja. Entonces, hay que darse cuenta que hay algunas etapas, por ejemplo, en fase de planificación y diseño, que nos sirven para el objetivo de seguridad y ambiental, pero no tanto para el comercial, ¿cierto? Entonces, vemos cómo hay un plan para cada uno de estos objetivos de alto nivel y se pueden llevar a cabo. A la larga, en la fase operativa, o sea, lo que nosotros terminamos viendo es la fase operativa. O sea, nosotros terminamos viendo lo que es un monitoreo remoto, nosotros vemos los monitoreos del sistema y los equipos y los pronósticos que se hacen para mirar la parte comercial. Pero no se tienen en cuenta, digamos, todas las etapas anteriores, que eso también hace parte de la analítica y que es igual o más importante que lo que terminamos viendo en el producto final, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios de utilizar estos proyectos de digitalización? ¿Sí? Reducción de costos de personal durante las etapas previas que habíamos hablado, mejor ROI, ingresos operativos optimizados, reducción en los cortes y tiempos de inactividad para darle una mejor experiencia al cliente final, que es, digamos, por quien nosotros trabajamos. Yo creo que todo este tema de la analítica y cualquier cosa que se hace en las empresas para darle un beneficio a nuestro cliente final, un despacho mejorado, aumento de la seguridad personal en general. ¿Ves? También hay que tener en cuenta que, digamos que hay alguna información no tan disponible para todos en todos los países. Si nos damos cuenta, el porcentaje de países con sitios web gubernamentales, vemos que aquí en América Latina y el Caribe estamos inclusive por debajo de lo que es África, Medio Oriente, y comparativamente pues con Primer Mundo estamos todavía con un poquito de desfase. Ya para terminar mi intervención, pues contarles, digamos, como qué se tiene en la actualidad colombiana y qué se tiene previsto para el mediano plazo. Entonces, Colombia en el 2018 se convirtió en el primer país de Latinoamérica y octavo en el mundo con una política que habilita al aprovechamiento de datos, ¿cierto? Y se tiene 4 ejes fundamentales: generación de datos digitales, cultura de datos, capital humano para la explotación de datos, que ahorita habló bien Juan David del tema, y marco jurídico, ético e institucional. ¿Qué se pretende llegar a 2022? Pasar del 51% de promedio de activos públicos digitalizados y publicados, que en 2007 se tenía el 100%, ¿cierto? Y impulsar el porcentaje de entidades que tienen al menos un proyecto de aprovechamiento de datos. En 2017 era el 9.3% y se espera que para el 2022 se alcance al 90%. Como logro final, que el 50% de las entidades públicas desarrollen proyectos de aprovechamiento de datos para mejorar los servicios prestados a la ciudadanía. Muy bien. Diego, definitivamente muy interesante tu presentación y ratifica el tema de la importancia de vincular los 3 sectores, el sector público, el privado y la academia, para estos desarrollos. Mira que pues ahorita hablábamos del Ministerio de Minas y Energía y tenemos un representante acá en el panel, pero tú nos contabas sobre Mintic todo lo que ha hecho nuevamente para dar ese empujoncito a la iniciativa individual para ayudar a crear ese ecosistema
donde todas esas iniciativas individuales se puedan realmente desarrollar. Y está la academia, pues ayudándonos, contribuyendo con la formación del talento. No estoy segura si se escuchó bien al principio tu intervención, tuvimos, y nos disculpamos, unos temas técnicos allí, pero cuando te preguntaba de la formación de personal, decías, ya no es tan necesario el título formal. Vemos que hay mucho talento que se ha ido desarrollando en otras latitudes y seguramente pues cada vez más en Colombia, que no viene de esa educación formal, pero no olvidemos pues que el alcance de las universidades o las instituciones educativas pues también es para la educación no formal, y en eso sé que las universidades también han desarrollado mucho talento. Ahora, toda esta presentación que han hecho nuestros panelistas cierra con un tema de comunicación, porque las personas que normalmente se dedican a la analítica son muy buenos trabajando con la información y haciendo gestión para agregarle valor a esa información, pero hay que comunicarlo. Y para eso teníamos un cuarto panelista, el profesor Rafael Díaz, que lamentablemente se excusa por motivos de fuerza mayor, no nos pudo acompañar hoy, pero fue tan amable de compartirnos algunas de las ideas que quería exponer hoy. Él dice, comunicar con datos es un acto posterior al análisis, la síntesis, y comunicamos para que otra persona aprenda algo nuevo, algo desconocido. Hay 6 principios para diseñar una correcta comunicación con datos, y él menciona el autor Edward Tufte en su obra Beautiful Evidences. Y allí dice, bueno, hay 6 principios. Uno es, en la mayoría de los casos, lo que aprendemos de los datos proviene del mensaje contenido entre varios valores de la data, ¿sí? Entonces, muestre su data de diferentes maneras. Muestre distintas variables que pueden afectar el resultado de su data, ¿sí? El por qué pasó lo que pasó. En el momento de mostrar, tenga en cuenta que nuestro cerebro cuenta con un mecanismo verbal y otro visual. Entonces, utilice todos los modos de comunicación que le sean necesarios para llegar con su mensaje, textos, diagramas, gráficos. La veracidad de lo que comunicamos en un mundo de fake news que se han vuelto algo casi cotidiano, pues mostremos siempre de dónde sacamos esa información, los títulos y subtítulos, quiénes son los autores, cuál es la fuente de los datos, qué porción de datos fueron utilizados, qué parte hubo que rechazar y por qué, o sea, la parte de data que no está allí. Entonces, hagamos el tema de presentación de nuestra información de una manera muy transparente. Y finalmente elaboremos un documento que se pueda leer aquello que aprendimos, porque tiene valor. Entonces, el 6º principio es cuide que su mensaje sea relevante y aporte conocimiento. Agradecemos al profesor Rafael su contribución, y yo hago pues aquí una humilde labor de representarlo en este panel. Vamos a pasar a preguntas del público porque no queremos dejarlos por fuera. Nos han acompañado. En este momento tenemos 125 personas conectadas y queremos pues darles también una voz, que participen con sus preguntas. Tengo acá varias. La primera sería para Julián en el ministerio. Cuando hablábamos de la información esta de medidores inteligentes y todo lo que promete la masificación de medidores inteligentes, tú decías, el 90% de las personas no quieren que sus datos sean conocidos. Y si de pronto quieren que sean conocidos, es con un objetivo específico y autorizando a alguien en particular, ¿no es cierto? Y de parte de las empresas nos dicen lo mismo. Nosotros, nuestros datos son de contenido estratégico, o sea, o de valor estratégico mejor. Entonces, ¿dónde están los incentivos para que el ministerio pueda hacer esta gran agregación de información que busca? ¿Cómo establecemos esos incentivos, Julián, para que el valor de los datos pueda ser un valor compartido?
Bueno, muchas gracias. Pues acá en este momento estamos en proceso a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de reglamentar como la estructura de los flujos de información que se darían a través digamos, de los medidores inteligentes o los que provengan de los medidores inteligentes. Lo que ha planteado la regulación en su proyecto de resolución es la creación de un nuevo agente que se lo denominan GIDI, que es un gestor de la información y que tendría la función de recibir el dato proveniente de los operadores de red que estarían a cargo de toda la infraestructura para tomar las mediciones. Pues digamos, el rol de ese nuevo gestor de la información es un rol que es neutral en el sector y creo que ya en principio su conformación daría un esquema de neutralidad en el manejo de esa información, porque no podría, digamos, a través de esa información que capte, generar modelos de negocio que le representen remuneración. Y adicionalmente, esto va a estar totalmente enmarcado dentro de las leyes que tenemos de manejo de información de los usuarios o de las personas naturales. Entonces, eso lo pueden consultar, digamos, ya con mayor detalle en el proyecto de resolución, pero se ha tenido, digamos, toda la precaución para que esto no vaya a violar ninguna de las leyes que tenemos actualmente sobre el manejo de la información confidencial de los ciudadanos. Y creo que el esquema que está planteando la CRE cumple con todos esos requisitos. Muy bien, entonces ahí el beneficio sería para el usuario en su entendimiento con el GIDI, que el GIDI podría agregarle valor a esa información del usuario, pero todo dentro del respeto a pues a la protección de la información personal. Puede ser. Esa es como la idea. Muy bien, excelente. Bueno, tenemos otra pregunta para Juan David. Si fueras a conformar ustedes desde la universidad y en ingeniería, especialmente ingeniería eléctrica, en una empresa de nuestro sector, si fueras a conformar un equipo de analítica desde cero, ¿por dónde arrancas? Y si sabes por dónde sigues, mucho mejor. Bueno, gracias. Muy buena pregunta. Mira, yo creo que ha habido un problema de comprensión respecto a transformación digital en el mundo, y te digo porque muchas empresas me han buscado en distintos aspectos para que les dé mi pensamiento de cómo se está haciendo eso, ¿cierto? Inclusive muchos posgrados en América Latina me han buscado, me dicen, ve Juan, usted ya que tiene un programa exitoso que tienen más de 200 personas por corte y que todo el mundo habla muy bien de cómo lo han hecho, ¿cierto? ¿Por qué lo han logrado hacer de esa manera? Entonces, uno escucha muchas cosas y básicamente hay un problema fundamental, y es que la analítica es algo del saber hacer, ¿cierto? Es mucho de tomar los datos y poder generar valor a partir de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Me decían, por ejemplo, en algún momento, no, es que vamos a montar el supersistema, que no sé qué, Les dice, bueno, ¿y qué problema real te está resolviendo? ¿Cierto? ¿Qué problema real te está resolviendo? Y, bueno, es que no, pero un momentico, ¿cuál es tu dolencia? ¿Cuál es tu síntoma? ¿Qué es lo que te adolece ante ese problema? Y cómo realmente eso te cura los síntomas, ¿cierto? Entonces, hay que crear primero que todo una conciencia de pensamiento analítico alrededor de la empresa para que todo pueda fluir. Y lo arrancamos desde abajo, ¿cierto? Entonces, tú tienes tareas que son de datos, que tienen que ver únicamente con el equipo de trabajo. Entonces, tú tienes gente ahí que conozca el problema que está abordando y que tenga conocimiento a partir de esos datos de cómo genera valor dentro del mismo equipo de trabajo. Y tú empiezas a subirlo. Entonces, tú requieres gente que tenga formación en tu área particular, ¿cierto? Por ejemplo, si tú tienes un equipo que trabaja netamente en la parte de tesorería y contabilidad, en la parte de analítica financiera, digamos que se orienta hacia allá, no tiene mucho sentido que te traigas una persona de analítica cuyo background base es biología, que puede haberla, ¿cierto? No tiene mucho sentido, porque necesitamos una persona que sea capaz de conversar e interactuar de tú a tú con la gente que está viendo el problema, ¿cierto? Y que pueda aportarle desde la analítica. Entonces, yo buscaría gente que tenga un perfil base acorde con el área de trabajo,
que tenga competencias en la parte de programación, de manejo de datos, de machine learning, etcétera, y empezaría a subirlo, ¿cierto? ¿Qué busca eso? Que logremos en la parte más baja, que es donde se logra precisamente ese cambio de pensamiento de la empresa, empezar a crear experiencia para ir subiéndolo hasta que al final llegamos a los grandes proyectos corporativos, ¿cierto? ¿De dónde se ve eso? Mira, contrariamente a lo que decía Diego respecto a que era el sector financiero, yo creo que estoy convencido que es el sector eléctrico, energético, el que traía la analítica desde mucho antes. Y voy a contarlo por qué. Mira, en el 97 yo estaba en el sector eléctrico en una gran empresa muy grande del país, prima hermana de ustedes, o sea, ya todo el mundo supo quién es. Y nosotros teníamos modelos de redes neuronales para pronósticos de precio que alimentaban modelos financieros para toma de decisiones en la parte de proyectos y hacíamos simulación de Monte Carlo y árboles de decisión, cuando nadie en el resto del país sabía que era eso, básicamente, ¿cierto? Entonces se traía una trayectoria muy grande, o sea, y yo aprendí de gente mucho más mayor en edad, de mucha más experiencia, el evento que traía esa vaina desde mucho más atrás. Entonces hay todo un background muy interesante alrededor de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar a traer gente que no solamente comprenda lo que se puede hacer en analítica, ¿cierto? Sino que también tenga la experticia. ¿Cómo funciona muchas veces esto en la creación de conocimiento con uno en las empresas? Una persona que no conoce mucho analítica, pero que está, digamos, metida en el saber hacer, ¿cierto? Que ha visto muchos casos, te dice, ve, yo necesito que tú me plantees una solución de tal tipo, porque yo ya vi que X lo hizo así y le funciona. O tiene algo parecido y podemos adaptarlo. Entonces, mucho de esto funciona porque yo veo algo que se me parece, algo que funciona y yo creo que lo puedo adaptar y lo puedo traer. Pero cuando tú generas la idea que no tiene nadie más, digamos que es el boom ganador, cuando la gente logra crear algo que más nadie más tiene, cuando ve esa conexión que nadie más tiene, necesita que sea gente muy experta en la parte interna de la analítica, ya en el detalle, ¿cierto? Y que a la vez conozca muy bien el sector como tal. Entonces tenemos que procurar crear esa columna de valor como tal, ¿cierto? Entonces, si la persona, por ejemplo, no es consciente hasta dónde puede llegar con la minería de texto, porque no ha tenido problemas de esos, poco se le puede ocurrir ideas innovadoras de aplicación de minería de texto en sus problemas, ¿cierto? Y mira que entonces, te lo digo también desde el punto de vista de posición de universidad, donde una de nuestras misiones es generar valor a través de los doctorados, generar de nuevo conocimiento, donde antes le estamos precisamente chuzando todo el tiempo con eso. Dime cuál es tu aporte al conocimiento. ¿Tú dónde vas a innovar y dónde vas a plantear lo que nadie más ha sido capaz de ver? ¿Cierto? Eso es un elemento que es fundamental. Bueno, quisiera complementar la intervención que hiciste ahorita respecto a la parte de datos como tal. Y realmente uno cuando hace una presentación lo hace desde dos puntos de vista. Pues uno quiere cambiar la forma de pensar de la otra persona o quiere cambiar la forma de hacer de lo que está haciendo la otra persona o quiere ratificárselo, ¿cierto? Entonces, básicamente ese es el hilo conductor hacia donde apunta. Y eso contiene tres elementos que van más allá de la visualización. Eso es la ejecución de la presentación, que la persona realmente sea capaz de envolver al público y transmitirle esa idea. La preparación de la presentación como tal, que es precisamente la elaboración de los datos, los hechos, etcétera, ese tipo de elementos, y las ayudas visuales. Si uno logra hacer una buena combinación de los tres, es donde realmente logra hacer un enganche de hacia dónde va el sector como tal, o ese cambio de pensamiento. Es un tema que estamos avanzando arduamente en el posgrado porque sabemos que los chicos hacían muy buen trabajo. A la hora de presentar, pueden embarrarla y no transmitir la idea correctamente, ¿cierto? Entonces, ese también es uno de los cosas que tenemos que formar en la gente que está preparándose acá en esta línea de analítica como tal. Bueno, perfecto, Juan David. Y enlazando con eso, Diego, el tema de los desarrolladores de software, ¿dónde los ubicamos dentro de todo este ecosistema? ¿Cómo aprovechamos mejor sus competencias? Pues es que yo siento, y tenía una discusión hace poco con colegas y gente del tema, y es que hace unos años estaba centrado todo este boom de la analítica en los científicos de datos, ¿cierto? ¿Quiénes son los científicos de datos? Estas personas que te hacen el análisis, que te modelan, que hacen un montón de cosas, que digamos que esa es su labor principal. Pero hay muchas empresas que se han venido dando cuenta que meterse ahí tiene una parte previa que desafortunadamente a veces se obvia, ¿cierto? Y es la parte de la ingeniería de datos como tal.
Entonces nos damos cuenta que, como decía ahorita Juan David, yo tengo una dolencia, tengo un problema y me pongo a atacarlo de una, ¿sí? Tú mencionabas ahorita un tema de hacer un perfilamiento, de hacer una calificación, entonces quiero calificar a mis clientes, quiero calificar a mis potenciales compradores. Sí, no digamos perfilamiento, que no está muy Claro, de moda. cualquier tema analítico como tal, pero entonces la empresa se ponía a hacer un montón de montajes, un montón de cosas y no se daba cuenta que no tenía los datos, ni la calidad, ni la suficiencia de los mismos para lograr llegar a esas conclusiones. Entonces le tocaba devolverse, tenía que darse cuenta que no tenía una laguna de datos, que no tenía un repositorio, no tenía un bodegaje adecuado, y entonces ahí empezaba la pregunta, ¿y ahora yo qué hago? Entonces, ahí es donde viene un tema de ingeniería de datos que se ha vuelto mucho más transversal de lo que uno cree y que aunque algunos científicos de datos lo hacen, al menos dentro de mi experiencia no me parece una parte obligatoria. Puede que algunos lo hagan, pero otros no. Realmente quienes son los especialistas son los ingenieros. Y ahí es donde me parece que un desarrollador como el que tú mencionas podría mutar mucho más fácil a convertirse en ingeniero de datos que el científico de datos que ya venía trabajando. Entonces empezar a hacer un equipo interdisciplinar con gente que te garantice que los datos están limpios, están disponibles y sobre todo que son oportunos, porque muchas veces obtienes limpieza y obtienes disponibilidad, pero cuando ya no sirve. Si estás haciendo un análisis en tiempo real, puedes tener la data disponible cuando no es. Entonces digamos que ahí para mí es donde puede entrar. Excelente punto, Diego. Bueno, el tiempo se nos agotó. La última pregunta era para mí misma. Nos preguntan en XM cuándo vamos a superar el tema de descargar archivos en FTP y movernos para una API. Esa es la siguiente noticia y viene con una invitación. Y es la próxima semana, el 30 de septiembre, vamos a tener un taller aprovechando nuevamente nuestras herramientas de transformación digital para contarles sobre la API que tenemos en prueba a disposición, por supuesto, de los miembros de nuestro ecosistema. Con 136 asistentes, ahorita me quedé corta, me mandaron el dato al final. Agradecemos inmensamente a nuestros panelistas. Podríamos estar hablando con ustedes todo el día. Son unas personas muy conocedoras de este tema. Les agradecemos mucho sus luces. Yo estoy segura que nos llevamos mucho más claridad e integralidad de este tema de analítica para nuestras empresas, para el sector en el que estamos. Y las preguntas que quedaron sin resolver no las vamos a dejar así. Les mandamos la respuesta luego con los panelistas, les hacemos esas preguntas y les vamos a enviar las respuestas, pero tratando de respetar un poco el tiempo, teniendo en cuenta pues el tema tecnológico que tuvimos, pues vamos a cerrar acá. Muchísimas gracias, señores panelistas, y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a por la invitación y un placer haber estado contigo y que nos hayas enseñado muchas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Gracias. Gracias por la oportunidad y un gusto. Que tengan feliz día. Muchas gracias. Gracias a todos.